Déjame bajar el micrófono, que el muchacho es un poco alto. En esta mañana hemos titulado nuestro sermón Mira y Ve. Y antes, pues quiero saludar, ¿verdad? Me acompaña mi esposa Migdalia, que está por allí. Mi hermana Elizabeth, que está por allí también. Mi mamá Isabel, que está por allí. Y mi cuñado Papo, que también está por allí en la última fila. También les traigo saludos fraternales de su hermana iglesia, la iglesia presbiteriana en Cibao, y de nuestra pastora, el lugar donde nosotros nos congregamos, ¿verdad? La pastora Mabel Malavé Quiles. Esta mañana queremos iniciar haciéndonos una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos estado buscando algo y miramos y miramos y miramos aquí y allá, y muchas veces le hemos pasado por encima, pero finalmente, después de un rato, podemos lograr verla? Así que mirar y ver no es lo mismo. ¿Y qué es lo que debemos mirar con atención y qué es lo que tenemos que ver en esta mañana? Y esta frase es centro, ¿verdad?, para el mensaje en esta mañana. Lo esencial es invisible a nuestros ojos. Solo con la luz del Espíritu y del corazón se puede verdaderamente apreciar. Y lo repito, lo esencial es invisible a nuestros ojos. Solo con la luz del Espíritu y del corazón se puede verdaderamente apreciar. La lectura de esta mañana viene en continuidad con la lectura del domingo pasado. Y para hacer un poquito de memoria, le preguntan a Jesús qué es lo esencial en la ley. Y a nosotros nos parecería un tanto sencillo preguntar, pero si usted tiene 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, la pregunta no era una pregunta sencilla. ¿Cómo usted puede resumir 613 mandamientos y decir y señalar qué es lo esencial en esos 613 mandamientos? Los maestros de la ley eran expertos en toda esta ley religiosa. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y también, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume toda la ley. Y ahí se cumple toda la ley. Así que si logras hacer todas esas dos cosas. Así que encontramos que el amor total a Dios y al prójimo son las dos caras de una moneda, de esa moneda de servicio y de entrega a Dios. Así que Jesús está enseñando a sus discípulos, está enseñando a la gente, está educando. Y lo vemos haciéndolo de diferentes maneras. Cuando sacó los mercaderes del templo, y el pasaje de hoy pues da continuidad a eso. Y tenemos este pasaje está dividido en dos partes. La primera es una advertencia, cuídense, y la segunda es una observación. Esta mujer ha dado más que todos. Mira y ve, porque muchas veces nosotros como cristianos no estamos mirando detenidamente y no estamos viendo la esencial, lo que Dios quiere enseñarnos. Y Jesús hace el primer señalamiento con aquellos religiosos que tenían una apariencia de gente grande, de gente conocedora. Había que reconocer, ¿verdad?, un conocimiento amplio de las Escrituras, porque eran expertos en las Escrituras y especialmente en la ley. Y eran como los abogados, ¿verdad?, de hoy en día, que conocían las leyes y pues usted tenía que acudir a ellos para que le aclararan las cosas. Y Jesús le dice, cuídense, miren bien,
porque estas personas se saben las escrituras, estas personas son ayuda cuando ustedes están trabados, pero su manera de actuar no refleja lo que Dios espera de nosotros. Así que es esencial para nosotros como pueblo de Dios hacer la distinción muchas veces en que nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir tiene que reflejar los valores del reino. Y estos hombres no estaban reflejando los valores del reino de Dios. Y Jesús hace un checklist de las cosas que estas personas hacían, que los discípulos tenían que cuidarse de ellas, que nosotros tenemos que cuidarnos de ellas. Pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas. Les gusta exhibirse en público con ropas llamativas y caras que piensan que los hacen más grandes e importantes. El siervo o la sierva de Dios pasa por lo general desapercibido, porque la gloria siempre es para Dios. El segundo checkmark, y les gusta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Les gusta recibir saludos y deferencias que resaltan su ego y deseos de superioridad, de estatus, cuando caminan entre el público. El siervo y la sierva fiel es servidor de todos. No busca reconocimientos. Próximo checkmark. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta ser colocados en lugares de privilegio, de preeminencia y honor en los sitios y actividades religiosas. El siervo fiel, la sierva fiel, ocupa los lugares más humildes. Nuevamente nos está haciendo la comparación entre lo que son y lo que nosotros debemos ser. Próximo checkmark, sentarse a la mesa. Les gusta sentarse a la mesa principal en los banquetes. Les encanta sentarse y codearse en la mesa de los invitados principales y los más poderosos en aquellas actividades de renombre social. El siervo y la sierva fiel mantienen distancia de los principales y poderosos para estar juntos y entre los pobres y los humildes. Y Jesús está haciendo unos señalamientos que nuevamente ustedes que son mis discípulos, cuídense de estas cosas porque no representan lo que estoy enseñando, no representa lo que el Señor nos ha enseñado. Y así que en esta mañana, pues, para que nosotros podamos reflexionar cómo está siendo nuestra vida, cómo nos estamos desarrollando nosotros como discípulos y discípulas del Señor. En medio de una conducta que podríamos decir que en el tiempo de Jesús se había convertido en lo común, en el uso y costumbre, Jesús hace un señalamiento hacia lo que es esencial en la vida del cristiano, lo que es esencial en la vida de sus discípulos, de las cosas que tenemos nosotros que ver para cuidarnos, para evitarlas y para erradicarlas dentro del reino de Dios, porque estas cosas también se dan en la iglesia. No pensemos que esto estaba pasando allá en Jerusalén, ¿verdad? En el templo, en la discusión entre Jesús. Esto también se da en el pueblo de Dios. Sigue señalando Jesús en esa lista de cotejo. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas.
se apoderan, les roban los recursos a los más vulnerables para darle una frívola y acomodada, para darse una vida acomodada y frívola como ricos. ¿Nos parece eso? ¿Lo hemos escuchado por ahí en algún lado? Próximo, para apoderarse de sus propiedades. Es interesante, ¿verdad? Les robaban los recursos a los más vulnerables para darse esa vida cómoda. Hoy en día, mucha gente ha recibido herencias, pero si no había un documento claro para la herencia, usted sabe que el abogado que le hace los papeles también va a heredar, y va a heredar 1% de su herencia, aunque no es de la familia. Y estos hombres que bregaban con las herencias de las viudas se apoderaban de 1%, no si todo, de aquello que estas mujeres habían recibido, porque en el tiempo de Jesús las mujeres no se supone que no manejaran dinero, eso era asunto del hombre, y por lo tanto se creía que las mujeres no eran capaces de manejar el dinero y hacerlo, ¿verdad? Prosperar, ser empresarias, y por lo tanto estos hombres iban y se aprovechaban de la sencillez de estas mujeres viudas. Próximo en la lista de cotejo, y luego pretenden ser piadosos, y luego se venden, se crean una imagen, una fachada de ser los más religiosos y entregados y devotos. La palabra que utiliza es disimulan. La palabra como que pretenden ser. Haciendo largas oraciones en público, pretenden ocultar sus pecados con oraciones pomposas, lisonjeras y largas actividades rituales. Nos está regulando Jesús. Cuidado con las largas oraciones y las palabras muy rebuscadas que muchas veces están huecas. Nuestro vivir, nuestro actuar, dice más que las palabras. Así que Jesús está estableciendo una línea y finaliza esa parte de nuestra lectura en esta mañana como un juez. Por eso serán castigados con más severidad. ¿Estamos siendo religiosos o estamos siendo siervas y siervos de Dios? Muchas veces no hacemos la distinción, pero Jesús no está buscando seguidores, Jesús está buscando discípulos y discípulas. Y el discípulo y la discípula camina con el Señor. El discípulo y la discípula ve al Señor. Y en esta mañana cantamos, queremos ver al Señor. Pero si nosotros no caminamos con el Señor, ¿cómo lo podemos ver? Si nosotros no estamos en el camino del Señor, ¿cómo lo podemos ver? Así que en esta mañana mira y ve la injusticia que muchas veces se le hace a los humildes y a los sencillos. Y la pregunta que nos haríamos, pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué está pasando con las viudas? Pues nuevamente, estas mujeres sinceras de corazón humilde, ¿verdad?, estaban siendo trasquiladas por aquellos religiosos que se aprovechaban, ¿verdad?, de su ignorancia. A veces pensamos, ¿verdad?, que estas cosas solamente se dan allá en la Biblia, y la realidad es que eso está pasando en nuestro alrededor. Queremos traer un ejemplo actual y cercano de injusticia religiosa. Y nosotros lo vivimos en la iglesia presbiteriana en Bayamón, bajo la vieja administración. Hace unos años atrás, allí se realizó una reunión del sínodo, y como parte del culto en la reunión, pues había comunión. Dado que era tradición de los líderes de esa iglesia que los ancianos marcharan por los laterales como soldados, le ordenaron al reverendo Eber Candelario, que muchos aquí lo conocen,
un pastor en silla de ruedas y con problemas de audición, que se moviera, porque estaba en el costado al frente, y se colocara al final, porque estorbaba. Posteriormente, pues el sínodo expresó, ¿verdad?, su repudio a dicha acción, pero muchas veces queremos subrayar, le damos más importancia a aquellas cosas que no son esenciales y, como dicen por ahí, ¿verdad?, cuidamos la placenta y botamos la criatura. Palabras llanas, ¿verdad? ¿Qué era más importante, la forma y tradición del liderato de cómo dar la comunión o el esencial sentido de fraternidad, servicio y amor? ¿Cuántas veces nosotros le damos más importancia a la manera tradicional y rígida de hacer las cosas que al esencial sentido de humanidad y de amor cristiano? Tenemos que hacernos esa pregunta. La segunda parte, hay un cambio en escenario y vemos que Jesús en la primera le está señalando a sus discípulos sobre aquellos religiosos y está en un lugar del templo, pero cambia el escenario al lugar donde estaban las arcas que recibían las ofrendas. Era un lugar amplio, habían 13 arcas donde se recibían las ofrendas y 12 eran para las ofrendas prescritas por la ley, dentro de ellos el diezmo, y una era para las ofrendas voluntarias. Así que muy posiblemente, ¿verdad?, esta mujer fue a esa ofrenda voluntaria. Y nuevamente Jesús se sienta como juez. En el tiempo de Jesús, ¿verdad?, el juez, antes de dar un veredicto, se sentaba. Y se sentó cerca de las cajas de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba el dinero. Así que la gente estaba viendo todo aquel espectáculo, como gente traía mucho dinero y eso se tiraba en las arcas. Y esta mujer, viuda, pobre, pasaba desapercibida. Todo el mundo miraba, ¿verdad?, la gran pompa que hacían aquellas personas con mucho dinero, y las personas humildes pasaban desapercibidas. Pero Jesús quiere invitar a sus discípulos a ver algo que muchas veces los ojos nuestros no ven. Perdón. Porque nosotros no somos capaces de ver las intenciones del corazón. Y más allá de lo obvio, la gente dice que lo obvio no se pregunta, ¿verdad? Pero ese mira y ve nos invita a ver más allá de lo obvio para poder ver lo esencial. Siguiendo la misma línea del domingo pasado, las ofrendas se hacían como una expresión de amor a Dios. Y en primer lugar, y luego para la utilización dentro de la estructura del templo. También las ofrendas se hacían como una expresión de amor al prójimo, para la ayuda a los pobres y a los necesitados. Así que nuevamente, ese amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos separar las dos cosas. Por lo tanto, nos está poniendo estas lecturas en Marcos la perspectiva de la ofrenda. ¿Ofrendamos para qué? No ofrendamos para el pastor, no ofrendamos para la iglesia, nosotros ofrendamos para Dios.
Y es un problema cuando la iglesia no entiende esto. Así que Jesús se sienta allí y comienza a sacar fuera lo que era esencial, ese amor a los más vulnerables, pero también ese amor y ese compromiso con Dios. Muchos ricos, dice la lectura, echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Dentro de la época, Marcos dice que eran 2 leptones. Un leptón era la moneda más de menos valor, ¿verdad?, dentro de las monedas, ¿verdad?, dentro del dinero griego. Si lo ponemos en nuestros términos, la viuda echó 2 chavitos. 2 chavitos prietos, ¿verdad? Y en medio de todo eso, Jesús le pide a sus discípulos que presten atención a eso que sucedió. Hay una sola viuda y hay mucha gente a su alrededor. Hay otros hombres que están depositando, hay otras personas que están depositando, hay otros religiosos que estaban también depositando. Y Jesús pide atención a este momento. La viuda solamente pudo echar 2 monedas y Jesús hace la aclaración que fue la más que dio. Y si usted es administrador y si usted es contable, pues usted mira de una perspectiva distinta el asunto del dinero. Pero Jesús no estaba sumando y restando matemáticamente, Jesús estaba mirando la intención del corazón y lo que esta mujer ponía allí en aquel cofre del tesoro. Una pregunta que podríamos hacernos, ¿por qué tan poco? ¿Por qué esta viuda echó allí su sustento y su vida? ¿Por qué 2 centavos definían la vida de esta mujer? Quizás podríamos pensar, ¿verdad?, como el obispo Helder Cámara, cuando señaló: cuando doy de comer a los pobres, dicen que soy santo, pero cuando pregunto por qué pasan hambre, dicen que soy comunista. ¿Por qué era tan pobre? Porque el sistema económico, político, religioso donde vivía esta mujer la había empobrecido. Y el llamado de Jesús es a que veamos que va más allá de un pecado de la mujer, de que si no trabajaba, sino que el sistema creaba pobres. Como iglesia, nosotros utilizamos una doctrina y la escuchamos mucho, la mayordomía. Y cuando entramos a la doctrina de la mayordomía, la doctrina reformada de la mayordomía y la voz de Juan Calvino, lo que se busca a través de la mayordomía es hacer justicia al pobre. La mayordomía y nuestro texto de hoy no son un pretexto para aumentar egoístamente nuestro presupuesto, pero sí, la doctrina nos invita a que podamos progresar económicamente, no para elevar nuestro nivel de riqueza, sino para elevar nuestro nivel de compromiso y caridad, erradicando la pobreza del mundo. Así que si Dios nos ha bendecido, no es para que nos quedemos con eso, sino para que lo podamos compartir con aquellos que están en necesidad y podamos entonces elevar también la vida
de aquella gente que está desfavorecida. Jesús le está hablando también a los religiosos de aquel tiempo que acumulaban riquezas, pero no las compartían. Pretendían que otra gente, ¿verdad?, hiciera eso. Así que la mayordomía, y como vemos Jesús se hace voz, ¿verdad?, de aquellos profetas que lo antecedieron. La mayordomía envuelve amor por Dios y su amor por el prójimo. Y la pregunta que nos hacemos esta mañana, queremos ver al Señor. Pero ¿estamos nosotros amando al Señor y estamos nosotros amando al prójimo? Donde quiera que hay 2 o 3 en su nombre, allí Él está. Pero ¿qué es estar en el nombre del Señor? Usted tiene que amar al Señor. Usted tiene que amar al prójimo para poder ver claramente al Señor. No podemos ver a Dios si odiamos a nuestro prójimo. O no podemos ver a Dios amando solamente a Dios. Porque la moneda tiene 2 lados. Y usted no puede picarla por el medio. O es uno y el otro, no uno y el otro. Son los dos juntos. Esta mañana, como iglesia, próximamente estaremos pasando el plato de la ofrenda. Recordamos lo siguiente: el plato de la ofrenda no puede ser algo de lo que nosotros tengamos que sacar los pies. Usted ha oído la frase por ahí, no saco el pie del plato, ¿verdad? Jesús está invitando a la gente a que la ofrenda sea más que una dádiva, sino que a través de la ofrenda demos nuestra vida, alma y ser. Que todo nuestro ser esté presente en la ofrenda. Que la ofrenda no sea algo externo, que no tenga que ver nada con nosotros, sino que cuando demos para Dios, para glorificar el nombre de Dios, pero que demos el todo. Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué diferencia hacemos en la ofrenda? Bueno, no estamos haciendo una diferencia de contabilidad. Estamos haciendo una diferencia de cuánto de usted hay en ese plato. Si estamos dando lo que nos sobra, nos pasa como estos hombres, ¿verdad?, que daban de lo que les sobraba. Pero si estamos poniendo nuestra alma, vida y corazón en ese plato, que por ofrendar nos tenemos que privar de algunas cosas, entonces esa ofrenda el Señor la ve. Y si el Señor la ve, entonces podemos ver al Señor. A la gente no le gusta hablar de diezmo, no le gusta hablar de estas cosas, pero la realidad es que esto no es un asunto administrativo. Esto es un asunto de vida, de fe. Y aquella mujer dio su vida, porque su vida, ¿verdad?, estaba cifrada, no tenía nada más para vivir, como aquella otra viuda que el profeta le pidió que le hiciera un panecillo, y ese era lo último que esta mujer tenía, y le hizo el panecillo al profeta, y hubo una promesa posterior, que no faltará el aceite ni el trigo. Así que esta mujer hizo como aquella otra mujer del Antiguo Testamento y dio todo lo que tenía, todo lo que le quedaba, todo lo que representaba su vida. En el momento que nosotros como iglesia ofrendamos, damos al Señor, lo estamos dando porque amamos al Señor.
lo estamos dando para glorificar el nombre del Señor. Ofrendar es dar lo imprescindible y necesario, vaciarse de uno mismo, dar como dan los pobres, que lo dan todo de corazón. Y en esta mañana, pues, la invitación y el recordatorio que la verdadera ofrenda esencial se hace con todo lo que tenemos para vivir, porque toda nuestra vida le pertenece al Señor. A veces pensamos, ¿verdad?, que toda nuestra vida le pertenece al Señor, pero el bolsillo no. Pues también. Así que de ese plato, de ese compartir, lo hacemos para glorificar al Señor, pero lo hacemos también para que el hermano que está en desventaja pueda ser bendecido. Amén. Así que les invito en esta mañana a que podamos reflexionar en estas cosas esenciales que el Señor nos atrae y que recordemos que darnos al Señor y que darle al Señor es una entrega total. Es el todo. El Señor no acepta limosnas. El Señor quiere ver nuestra vida ahí. Y si damos, que demos con gozo, con alegría, porque es un privilegio servir y darle al Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.